Gloria a Dios. No nos pase como en la actividad de Navidad, que digo, el día familiar. Se graba el celular y no le di record y no grabamos nada. No transmitimos nada. Bueno, Dios les bendiga, jóvenes. Amén. Vamos a orar primero, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Estamos de pie? Sí. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos da la oportunidad de estar aquí en tu casa para hablar, Señor, lo que es importante en el ministerio de la adoración de nuestra iglesia, un ministerio tan importante como el ministerio de adoración, Señor. A cada uno de los hermanos que están aquí presentes, cada uno de los que estamos aquí, Señor, hemos venido porque queremos, Señor, agradarte en todo lo que hacemos y queremos hacerlo bien, Señor. Pedimos que pongas en nosotros ese corazón de adoradores, Padre, que te exaltan y te adoran en espíritu y en verdad, como dice tu palabra. Ese es nuestro deseo. Eso es lo que queremos hacer, Padre, que nuestra adoración alcance el trono de gloria, que alcance a ti, Señor, que tú te agrades, Padre de la gloria, y que se cumpla el propósito del ministerio en la casa de Dios, Padre. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. ¿También? Qué bueno. Bueno, yo les traje en esta mañana porque vamos a hablar asuntos que tienen que ver con el ministerio, y los traje a ustedes porque son uno de los ministerios de la iglesia, y yo he estado reuniendo los ministerios de la iglesia, los líderes. Hace unos días atrás tuvimos una reunión de líderes, evangelismo, y pues como mi responsabilidad como pastor de la iglesia y pastor de ustedes y la iglesia donde ustedes ministran como salmistas, como adoradores, pues quiero cumplir con ustedes en cuanto a algunas cosas que yo entiendo que son importantes. Amén. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. ¿Les parece bien? No estén asustados, porque yo no vengo a dar regaños ni nada, ni a reclamar nada. Yo vengo a compartir con ustedes cosas que yo entiendo que son importantes, que las tengamos presentes como ministerio que somos de adoración. Amén. Yo me incluyo. Cuando no está Adrián, yo toco, no solamente soy el pastor, aparte de eso, pues pertenezco al ministerio de adoración porque soy el pastor de la iglesia. Así que doy gloria a Dios por eso. Y yo creo que es un privilegio. Es un privilegio. Por muchos años yo he pertenecido al ministerio de adoración de la iglesia, aún en Cagua, pues, que era pastor asociado, también era parte del ministerio de adoración. Y digo que es un privilegio porque nosotros poder adorar a Dios con lo que Dios nos ha dado, porque el talento que tenemos nos lo dio Dios. La palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. No podemos tocar Carlito, no podemos cantar, no podemos hacer nada, porque Dios es el que nos da la vida, Dios es el que nos da el aliento, Dios es el que nos da lo que necesitamos para poder hacerlo. Ahora, Dios nos da lo que nosotros necesitamos, pero es importante que eso que Dios nos da lo usemos bien y le saquemos el provecho y cumplamos con el propósito de eso que Dios nos da. Amén. Antes que nada, pues yo quiero, pues los ministerios de adoración en la iglesia muchas veces son identificados como los salmistas de la iglesia, que pues no está mal, pues sí, entiendo por qué los llaman salmistas, pero yo les pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes creen que el ministerio de adoración en una iglesia es llamado los salmistas, o son llamados salmistas de la iglesia? ¿A qué responde eso? Denme su concepto, su idea, de dónde viene ese nombre de salmista. Vamos a pedirle a los salmistas que pasen al frente y que vayan ocupando su lugar. ¿Por qué nos llaman salmistas? Cualquiera, los del frente o los de atrás. A un papá si quiere hablar, porque si los demás no hablan, papá que hable. La misma palabra dice que alabar al Señor con cantos y salmos. Entiendo yo que de ahí se deriva la palabra salmistas. Viene de ahí. ¿De dónde más usted cree que viene el concepto de salmista de la casa de Dios? Los salmos, algunos son canciones. Exactamente.
La mayoría de los salmos son cánticos escritos pues por los salmistas, por David, por diferentes salmistas que había en aquel tiempo. Eran poemas o cánticos que escribían y los cantaban en los templos. Amén. Con el propósito de adorar a Dios. Ahora, cada uno de esos cánticos tenía una razón de ser, o era, vamos a decir, la expresión del que lo escribe, de su concepto o de su experiencia con Dios. De la manera en que David veía a Dios, ¿ves? Y David expresaba y escribía como él veía a Dios y como él había experimentado a Dios en su vida. O sea que la mayoría de estos cánticos son experiencias personales, son la descripción del que lo escribe, del Dios al que sirve, en el que lo exaltan y le dan a él la grandeza por lo que él es, Dios. Amén. Entonces, por eso los salmistas de la iglesia, que pues no es que te mal el nombre, sí son salmistas, aunque no necesariamente escribimos los salmos. Hay salmistas del tiempo moderno. Yo siempre he dicho que para mí hay muchos, pero yo hay uno que admiro mucho, que es Marcos Vidal. Marcos Vidal yo lo concepto un salmista en todo el sentido de la palabra de los tiempos modernos, de los tiempos que nosotros vivimos como iglesia, porque es un hombre que escribe, y lo que escribe describe al Dios al que él conoce y la vivencia que él ha tenido con Dios. No es solamente una letra que quiere alcanzar las emociones de las personas. Y traigo esto, y esta es una de las razones por las que yo quería hablar hoy. Hoy en día nosotros vemos y podemos ver en los medios y en muchos ministerios y en muchas transmisiones en las redes, muchos ministerios que apelan a la emoción y tratan de trastocar la emoción de los que están escuchando. Y cuando tú hablas de parte de Dios y guiado por el Espíritu Santo, ya sea predicando, ya sea cantando, ya sea interpretando un cántico, sí vas a tocar la emoción porque vas a alcanzar el alma y la necesidad de esa persona. Pero eso que estás cantando, lo estás cantando en el Espíritu. No estás cantando algo o una letra que solamente toca la emoción de la persona, pero no alcanza el alma. Hay una gran diferencia. No lo redarguye, no lo dirige a quebrantarse en el alma, sino que se está quebrantando en la carne o emocionalmente. Por eso usted ve por ahí que van a enterrar a alguien y ponen a ¿cómo se llaman estos muchachos? Tercer cielo, y la gente. Pero cuando se acaba la canción y se acaba el funeral, todas esas personas, ninguno van a vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, en ese momento, el cántico, todo lo que está es apelando a las emociones, y lo ponen porque sus emociones los están embargando, ¿verdad? Porque nosotros somos humanos, somos carne y tenemos emociones que están en nosotros. Pero todo el mundo tiene emociones, pero no es hijo de Dios. No es creyente, no le sirve a Dios en espíritu y en verdad. Entonces yo digo todo esto porque muchas veces nosotros vemos muchas cosas en las redes que se ven impresionantes, pero son solo eso. Actuación, gente tratando de tocar los sentidos de las personas y las emociones de las personas, pero no hay ministración. Y cuando traje el punto de Marcos Vidal es porque Marcos Vidal, las cánticos y las canciones de él, como las que hay muchos más, no solamente Marcos Vidal, para que estoy hablando, ¿verdad? Mi tiempo, pues siempre me di cuenta que sus cánticos eran experiencias reales, experiencias vividas, y que cuando tú las escuchabas tú decías, wow, eso es profundo, mano, eso es, y me identifico con la letra porque es verdad, no es algo que está diciendo la persona por decirlo. Me doy cuenta que es algo que es real y que tenemos que reflexionar al respecto. Y yo creo que debería de ser estoy hablando de todo lo que no tengo aquí escrito, pero hablamos de lo que tengo escrito, debería de ser el target o la meta de los salmistas, ya sea, y cuando digo salmista, hablo de los que cantan y hablo de los que tocan.
nuestro target debe de ser alcanzar, dirigidos por el Espíritu, el alma de los que escuchan. Dentro de otras cosas que las vamos a hablar ahorita. Alcanzar el alma, la necesidad de aquel que está escuchando, con la interpretación de la canción que estoy cantando, que quizás no la escribimos nosotros, la escribió otra persona, y nosotros la estamos interpretando como ministerio de la iglesia. Pero por eso yo soy un poquito celoso también con esto de los cánticos y las canciones que se cantan en las iglesias, porque hay muchas canciones que andan por ahí, pero son canciones que realmente no tienen sentido y no realmente envían un mensaje. Es bueno que lo que cantemos en la iglesia y lo que escojamos para cantar sea un cántico que tenga sentido y que el mensaje tenga un propósito en aquellos que lo están escuchando y lo logre y lo alcance. Por eso también tratamos, ¿verdad?, de cuando vamos a montar los cánticos que montamos, muchas veces pues los salmistas o los líderes o algo nos preguntan de qué vas a hablar, de qué vas a predicar, o el que me va a ministrar dice, mira, yo quiero este cántico, porque este cántico va junto con la palabra que yo estoy llevando. Y como todo tiene una conexión, pues entonces queremos, ¿verdad?, lograr ese propósito. Así que hoy en día hay muchos ministerios, y esto yo se los digo porque yo sé que ustedes ven las redes, yo sé que ustedes ven cosas terribles y se llena la gente y un montón de gente, pero realmente no están alcanzando jóvenes o no están alcanzando una audiencia y provocando en esa audiencia un cambio real. Esto no es cuestión de entrar momentáneamente en un éxtasis, porque estoy ahí, estoy escuchando, guay, estoy tremendo, y cuando me voy, mi mente y mi alma no han sido transformadas. Y salgo y sigo viviendo la misma vida, y voy a ese concierto, voy a esa actividad, y claro, como que me relajo y quizás momentáneamente me conecto con, ¿verdad?, con lo espiritual, pero no se trata de conectarnos momentáneamente con lo espiritual. Se trata, no solamente en la música, Pedro, ni Adrián, ni Adrianí, ni hermanos que están aquí, no se trata solamente de la música, se trata también de los mensajes y de la palabra que se predica. Se trata de que las personas se conecten con Dios y que ese mensaje o ese cántico, esa palabra, ayude a que ellos mantengan esa conexión con Dios, no por un momento, no por un tiempo, no mientras están ahí, y cuando se van, todo lo demás que hay allá afuera, vuelve y los atrapa. ¿Por qué vuelve y los atrapa? ¿Sabe por qué los atrapa? Porque lo que vieron o lo que escucharon o de lo que participaron no transformó, no cerró puertas, no les trajo convicciones de su estilo de vida o de cómo están viviendo o de lo que realmente necesitan. Así que siguen la puerta del alma y del corazón abierta a todo lo que el mundo le puede dar, porque realmente eso que se hizo ahí, pues nada, fue momentáneo. Y eso es lo que les estoy queriendo decir. Y si ustedes tienen alguna opinión o algo que quieran decir hoy, es una oportunidad para que lo digan, lo expresen. Ya pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, lo que sea. Pero yo quiero que esto pues lo consideremos, porque de eso se trata un ministerio de adoración en una iglesia. Un ministerio tiene que ser un complemento de lo que en la iglesia se hace, de lo que en la iglesia se predica, de lo que en la iglesia se enseña, porque trabajamos juntos para alcanzar un mismo propósito. El propósito es predicar el evangelio, el propósito es traer luz y traer verdad y traer convicción y necesidad de Dios a los que llegan al templo a escuchar. Pueden ser los miembros de la iglesia que ya llevan 20 años viniendo, ¿verdad? O pueden ser gente nueva que vengan un día al templo y vienen cargados, vienen atados, escuchen esto, vienen atados, vienen atormentados por espíritus que los atormentan. Y quiero que ustedes sepan eso, a la iglesia llega gente así. Puede llegar una visita que viene atormentada, viene atada mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, viene cargada por lo que está pasando en su vida, o viene cargada de porque lleva años atado con opresiones diabólicas y del enemigo que los ha oprimido. Y esa gente necesitan ¿qué? Liberación. ¿Ah? Liberación. Y esa liberación viene por medio de la adoración, amén, de lo que los ministerios hacen
incluyéndolos a ustedes, porque la Biblia nos habla de los levitas, ¿verdad? La tribu de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas no eran solamente salmistas, los levitas eran los que servían en el templo, eran los ujieres, eran los que cargaban el tabernáculo, amén, los que iban delante del sacerdote, sí, también eran los músicos, amén, y iban siempre junto con los sacerdotes, porque eran los que preparaban y permitían que todo lo que se iba a realizar se lograra hacer. Así que levitas aquí son todos los que están en el sonido, los salmistas, los ujieres, todos son levitas, porque estamos trabajando juntos con tal de que podamos celebrar el culto que tiene un propósito, que es adorar a Dios y presentar la palabra de Dios a todo el que llegue a la casa, y que todo el que llegue a la casa, cuando reciba la palabra, sea libertado, sea sanado, sea su corazón preparado para escuchar la palabra después del culto. ¿Amén? Así que salmista viene, pues sí, como ustedes dijeron, de los salmos y de los cánticos, y podemos hablar de, por ejemplo, de David. Fíjate que la palabra nos enseña que Saúl era un hombre que era atormentado, dice la Biblia, por espíritu, ¿verdad? Y comenzó a buscar algo que lo libertara de esa opresión que él tenía, y le trajeron a David. Y David, ¿qué pasaba con David? ¿Qué ustedes creen? ¿Que el arpa los relajaba? ¿Que era que la musiquita del violincito y el arpa los relajaba y lo tranquilizaba? Y qué chévere, está cool esa música, me relaja. No, pasa es que David tenía conexión con Dios. Y como David tenía conexión con Dios, y David tocaba el arpa y la tocaba en el espíritu. Y cuando David tocaba el arpa en el espíritu, Saúl recibía liberación, recibía paz. ¿Amén? De tal manera que Saúl dijo, no, David se queda conmigo. Yo lo necesito que esté conmigo, que se me acompañe a todo, sin saber, ¿verdad?, que iba a ser el que lo iba a sustituir. Ese debe ser nuestro target. Que tú con el piano seas un David. Que tú con el bajo seas un David. Que tú con la batería, que hace escándalo, y seamos un David. Yo cuando tocaba la batería, me gustaba tocar la batería, y cada vez que daba un palo a un ton de eso, yo estaba dando un palo al diablo y al enemigo, y a lo que el enemigo trataba de hacer. Y me visualizaba así, y adorando a Dios de esa manera como instrumento. Cada vez que usted se pare ahí y toque, visualícese como alguien que está adorando a Dios con su instrumento, y estamos haciendo mucho más. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir esto, voy a buscar unas notas que tengo aquí, quiere decir que el salmista en la iglesia de hoy, la iglesia moderna, o el ser salmista en la iglesia de hoy, la iglesia moderna, es más que solo ser un músico. Amén. Es mucho más que solo ser un músico, como le dije ahorita. Es mucho más que tocar un instrumento. Ser un salmista es mucho más que tocar un instrumento, es mucho más que cantar, o cantar bien. O sea, no se trata de que yo canto lindo, no se trata de que toco el bajo brutal, que toco la batería brutal, o que yo sé tocar, porque ustedes saben, yo he traído aquí personas que saben tocar brutal, pero no tienen a Dios. Y aquí han habido personas, yo me voy a adelantar algo aquí que quería traer, que han llegado, que son supuestamente creyentes, y tocaban y eran virtuosos en algún instrumento, pero, porque esto es algo de lo que voy a traer ahorita, el salmista tiene que tener una actitud, un comportamiento que corresponde a lo que tú eres. Tú eres un salmista de Dios, tú eres alguien que tocas para Dios, no tocas para el mundo, no tocas para el hombre, no tocas para una audiencia del mundo, tocamos para Dios en la casa de Dios. Amén. Y eso no se hace como lo hace un músico pagado, esos del mundo, que viene a tocar una noche en una actividad y se va y le pagan los 500 pesos que le van a pagar o lo que sea, y ya. Y no le importa lo que pasó, si le gustó a la gente o no le gustó, o vieron de él, o si le simpatizó a ellos o no le simpatizó. No. Uno que toca para Dios, toca con la actitud correcta.
Y yo he tenido la mala experiencia de tener en la casa de Dios gente con muy buenos talentos. Y no estoy hablando solamente de mi amigo Coco, que ustedes lo conocieron. Estoy hablando de otras personas que tuvieron un tiempo en esta iglesia y tocaban un instrumento, pero no tenían la actitud correcta. Y hacían cosas que no iban en acorde con tu llamado, ni con tu ministerio, ni mucho menos saca parte de que eres músico y que toca, ni siquiera con lo que debe de ser el comportamiento de un creyente, de un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha sido lavado con la sangre, que tiene una actitud hacia la palabra y hacia el evangelio y en la casa de Dios. Y cuando uno los llama o los corrige, asumen actitud. Asumen actitud. Y dicen, yo me voy. A ese joven yo le dije, pues sí, vete, porque a la iglesia no se viene a eso. ¿Sabes? Yo no necesito a alguien que toque bien. Yo necesito a alguien que toque para Dios y que toque con respeto y que le tenga respeto a la palabra y a la iglesia y a la casa de Dios. Así que esto se lo digo como ejemplo, porque cuando nosotros somos parte de un ministerio de adoración o de alabanza en una iglesia, nosotros tenemos que hacerlo con celo y con entendimiento, porque estamos adorando a Dios y no estamos sirviendo al hombre, estamos dándole nuestra ofrenda a Dios y no al hombre. Amén. Entonces eso lo tenemos que considerar. Somos mucho más que músicos, somos mucho más que gente que cantamos bien. Los salmistas hablan con Dios y le hablan a los que están en la congregación de Dios. Es un salmista. Un adorador habla con Dios, tiene que tener conexión con Dios. Cuando usted está ahí, usted está hablando con Dios. Usted no está tocando el piano, Adrianis. Tú no estás tocando el bajo. Y vuelvo y les digo, yo no digo esto porque he visto que ustedes están en esta actitud. Al contrario, lo digo para que nos alimentemos todos y tengamos, cumpliendo, como dije, mi responsabilidad como pastor, en algún momento haberles dicho a ustedes y haberles enseñado a ustedes que es un buen salmista. Amén. Ustedes todo lo que están haciendo lo están haciendo bien. Amén. Tú no estás tocando el piano ahí porque lo tocas bien o aprendiste o papá te llevó a coger clases ni tú la batería. No, estás ahí porque tú no lo sabes, pero Dios te puso ahí. El querer como el hacer en tu corazón, la disposición de querer aprender, esa primera chispa en tu corazón de, oye, sí me gustaría aprender, la puso Dios, aunque tú no lo creas. La puso Dios, Adrianín. Y Dios te llamó, Carlito, para eso. Tú no lo sabes. Tú piensas que te gustó el bajo siempre. No, Dios tenía un propósito. Y cuando tocamos y utilizamos nuestro talento para tocar en la casa de Dios, tenemos que entender que eso me lo dio Dios. Y que yo no soy solamente uno que toca piano, que toca bajo o batería o guitarra. Yo soy un instrumento de Dios. Un instrumento que Dios está utilizando y que Dios puso ahí con un propósito, para alcanzar algo, para labrar una tierra, para trabajar con una vida. Y yo voy a ser parte de todos esos que estamos trabajando juntos para alcanzar esas vidas, para alcanzar esa congregación y para dirigirlos en adoración y en alabanza delante del Padre. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien quiere compartir algo, decir algo? ¿No? Bueno, vamos a seguir. El salmista, voy a leerle lo que escribí porque no quiero que me quede nada. El salmista habla con Dios y habla a través de su instrumento, amén, y de su interpretación a los que llegan a la iglesia, le hablan de Dios. Cada vez que tú tocas, estás hablándole de Dios a los demás. Cada vez que tú cantas, estás cantándole a otros de Dios y estás enseñándole a otros lo que es Dios y lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. ¿De qué se trata la adoración a Dios? Entonces, dicho esto, yo quiero decirle que los que componen un ministerio de adoración y de alabanza, ya sea los que cantan, ya sea los que tocan, ya sea inclusive, como les dije, el sonido es parte del ministerio, es un complemento del ministerio. Por eso estoy grabando esto también, porque quiero después pasárselo también a Javier, que iba a hacer una reunión, de hecho ese paso la voy a hacer después como quiera con el ministerio de sonido, porque pues, hay cosas que también que tenemos que atender, porque el trabajo que nosotros hacemos allí también lo tenemos que hacer bien
para ayudarlos a ustedes que se oigan bien. Amén. Y que todo salga bien. Es un complemento. Entonces, tanto los salmistas que cantan, los que tocan instrumentos, los que adoran, los que sirven en la casa de Dios, como les dije ahorita, los ujieres, los que interceden, los que oran, aún los que limpian la iglesia y preparan el templo para el momento de la adoración, todos son y se constituyen en ministros del culto. ¿A qué quiero llegar? Ustedes son ministros. Cuando alguien te diga, oye, ¿tú eres ministro? Sí, tú eres ministro. Como me dijo una señora a mí una vez que yo estaba visitando una oficina de un doctor, y yo era vendedor de representante médico, y me dijo, ¿usted es pastor? Y yo le dije, no soy pastor. Pero ella estaba hablándome en palabra profética y me estaba diciendo, tú eres pastor. Alguien te puede decir un día, mira, tú eres ministro, ¿verdad? ¿Qué tú le vas a decir? Si te está hablando en el espíritu, ¿qué tú crees? Si alguien viene y te dice, oye, tú eres ministro, ¿verdad? No te sorprendas, Adrián, no te sorprenda, Carlos. Porque hay gente que tiene revelación de Dios y Dios les habla. No le digas que no. Dile, sí, yo soy un ministro. No predico la palabra, pero soy alguien que toca para la casa de Dios. Así que somos ministros. Y esto lo digo para que ustedes entiendan, ustedes son ministros. Como Betsy es ministro, como yo soy ministro, ustedes son ministros, porque Betsy ministra palabra, pero yo ministro palabra, pero ustedes ministran a través del instrumento. Tú ministras, Raquel, a través del cántico. Y ministramos a través de lo que hacemos. Como le dije ahorita, el que sirve en la casa de Dios, aún el que limpia, ministra. Porque ministra, ¿cómo ministra el que limpia, pastor? Bueno, porque saca de su tiempo personal, y da a lo que la palabra nos llama un sacrificio de alabanza. Es cuando tú sacas de lo tuyo y de tu comodidad y de tu tiempo y dices, yo voy a ir a la casa de Dios y voy a limpiar. Entonces tú estás ministrando y eres un ministro de Dios. Yo quiero que ustedes tengan ese concepto claro, de que ustedes son ministros de Dios, y todo el que trabaja en la casa de Dios es un ministro. Los salmistas y los adoradores, el ministerio de alabanza, amén, como lo queramos llamar, está preparando la atmósfera en el templo. Cada vez que comienza un culto, comenzamos con el devocional, porque el devocional es ese espacio donde tenemos que empezamos con los cánticos y con la adoración, y eso tiene un propósito: preparar la atmósfera espiritual en la casa, preparar el corazón de los que están ahí sentados. Se supone que nosotros ministremos de tal manera, por eso nosotros le ponemos los cánticos aquí a la congregación, para que ellos juntamente con el ministerio adoren. Y hacemos ese llamado. Muchos lo hacen, muchos no lo hacen. Muchos esperan que ustedes terminen, muchos se quedan sentados, pero muchos de ustedes los ven que se ponen de pie y levantan las manos al cielo y cierran los ojos o están cantando. Ese está conectado con el ministerio, está conectado con la adoración en la casa de Dios. El que lo hace o no lo hace, pues allá él. Ellos son los que pierden. ¿Ve? Yo no me quiero perder la oportunidad de yo adorar a Dios y de yo darle a Dios mi alabanza y mi adoración. Entonces la iglesia, el ministerio de la iglesia, los líderes de la iglesia, los pastores, el ministerio de adoración, hacen todo lo que ellos pueden hacer para que todo el que aquí llegue pueda conectarse con Dios. Pues usted ve que el que dirige el devocional, ya sea Lidia, o ya sea la pastora, o ya sea Bessie o Silvia, la que esté ahí dirigiendo el devocional, está tratando de lograr que la iglesia se conecte en esa adoración. Nosotros hacemos lo que nosotros tenemos que hacer. Ellos se tienen que conectar con Dios. Amén. Eso es bien importante. Que ustedes entiendan que eso nosotros estamos haciendo aquí cuando comienza un devocional. Estamos preparando la atmósfera dentro de la casa de Dios. Estamos saturando. ¿Qué dice la palabra de Dios? De la alabanza. ¿Sabe qué dice? Que Dios habita en medio de la alabanza. Entonces cuando nosotros comenzamos, por eso cuando comenzamos a orar o vamos a orar, es bueno que usted comience adorando a Dios y alabando a Dios. Porque cuando tú comienzas a orar y comienzas primero, antes de orar y decirle a Dios, yo quiero unos tenis nuevos, antes de decirle yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro, primero tú estás reconociendo a Dios, honrando a Dios, dándole a Dios la gloria, la honra, porque Él es Dios y por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en tu vida.
Y cuando tú comienzas a hacer eso, la palabra de Dios dice que Dios comienza a llegarse a nosotros. Amén. Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cada vez que comenzamos el devocional, lo comenzamos con cántico, con alabanza, con adoración, porque estamos invitando a Dios y al Espíritu Santo a que sature los aires y que llene este lugar y que llene esta casa con su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por más bonito que predique Bessie, por más bonito que predique el pastor, por más bonito que predique Steven, si Dios y el Espíritu de Dios no está aquí, no va a pasar nada en el corazón de los que están ahí. No va a pasar nada. Tiene que haber esa atmósfera y tiene que el Espíritu de Dios estar aquí. La Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios es el que convence al hombre de su necesidad. Entonces eso es lo importante y no se me desvíen. Por eso es que es importante lo que nosotros hacemos como ministerio. Porque nosotros somos los que le abrimos las puertas al Espíritu de Dios y lo invocamos para que Él venga a la casa y haga conforme Él quiere hacer con todas las personas que están aquí. Nosotros somos los que por medio de la adoración, ya me estoy adelantando, eso viene más adelante, y de la alabanza, le hacemos la guerra espiritual al diablo. ¿Amén? Eso ya mismo lo vamos a hablar. Vamos a seguir por aquí con las notas. Yo no les quiero coger todo el día, vamos a estar aquí como hasta las 4, vamos temprano. Los salmistas y los adoradores son ministros de alabanza en la casa de Dios y están preparando la atmósfera en el templo y en el alabanza. Lo quiero leer porque no quiero que se me quede nada. Para derribar, como les dije ahorita, todo lo que es en el mundo espiritual y viene a intervenir o a estorbar el que aquí llegue, escuche, sea sanado, sea corregido, sea redarguido. Porque yo quiero que tú sepas que, como te dije ahorita, aquí vienen personas y vienen atadas, vienen oprimidas. Viene gente aún creyente. Aún puede venir aquí un hermano de la iglesia, pero el enemigo ha estado sobre él esos días y lo ha estado atormentando con pensamientos, con preocupaciones, con esto, con lo otro. Y nosotros somos los que le hacemos la batalla a ese enemigo que viene a estorbar y nosotros somos los que lo echamos fuera. Amén. Y saturamos los aires de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Y todo lo que no es de Dios se tiene que ir, se tiene que romper y tiene que abrir camino porque Dios va a hablar. Porque Dios va a ministrar, porque el Espíritu Santo va a alcanzar la vida. Cuando usted toque el instrumento, tóquelo con eso en mente. Es poderoso. Tóquelo con eso en mente. Cada vez que le dejan una cuerda del bajo, Carlito piensa que le está dando un cantazo al diablo en la cabeza. Amén. Estamos sacando el enemigo de este lugar. Estamos diciéndole aquí se adora a Dios y aquí se alaba a Dios. Y cada acorde, cada tecla, cada cantazo que yo le dé a la batería va a adorar a Dios, va a honrar a Dios y va a destruir todas las fortalezas y los principados y las potestades que vienen a estorbar el plan de Dios. Por eso es importante cuando estés tocando, conéctate con Dios. Por eso es importante cuando estamos tocando y estamos ministrando, estamos en comunión con Dios. Estamos sabiendo lo que estamos haciendo, estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Amén. Para que ese propósito se alcance. Hay una unidad en el pensamiento y en el deseo de cada uno de nosotros y somos un cuerpo que estamos unidos y vamos a alcanzar el propósito. Lo vamos a alcanzar. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Número 3. Entonces, dicho esto, ¿qué nos quiere decir esto que hemos hablado hasta ahora? ¿Qué demanda esto de nosotros? ¿Qué va a demandar todo esto que hemos hablado de nosotros como ministros de la música? Díganme ustedes. Lo voy a abrir ahora y quiero que ustedes me digan algo. ¿Qué demanda esto que hemos hablado hasta ahora de nosotros? Que tengamos un compromiso con el Señor y que lo que hagamos, lo hagamos para Él y no para el hombre. Amén. Sí, muy cierto. Pero hay algo más, que es donde el punto que quiero llegar. Pedro, tú que eras soldado, cuando tú ibas a la guerra, ¿cómo ibas a la guerra? Preparado. ¿Te mandaban sin armas? No. Tenías que ir con tus armas de batalla.
almas espirituales. La palabra de nos enseña en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4, amén, que nuestras almas son espirituales y que Dios nos ha dado almas espirituales que son poderosas en Dios. Amén. ¿Y para qué son? Dice. ¿Alguien tiene la Biblia por ahí? Búscala un momentito ahí. No, yo quiero leerlo porque lo tengan en mente. Ahora yo la tengo aquí. Voy a leerlo como lo dice la palabra. Okay. Porque las almas, dice, porque las almas, escuche bien, de nuestra milicia, porque nosotros militamos, somos soldados, por eso usé la referencia de Pedro, que los soldados no van a la batalla sin alma. Por eso Pablo compara al creyente con un soldado. Dice, porque las armas de nuestra milicia, de nuestro militar en el reino de los cielos, no son armas carnales, sino que son poderosas en Dios. Tu piano es un alma, tu talento es un alma, tu bajo es un alma y es un talento que es un alma que Dios te ha dado. Cada talento que usted tiene, tu voz, es un alma de guerra espiritual que Dios te ha dado. Y dice que son, amén, poderosas en Dios. Poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. O sea que por medio de mi talento y de lo que yo hago para el Señor y de las almas espirituales que Dios me da, yo tengo la capacidad de destruir fortalezas espirituales. Toda esa fortaleza que hay dentro de la jerarquía del reino de Satanás, amén, que hay potestades, hay principados y hay fortalezas que Él levanta, hay demonios que Él envía. Todo eso yo lo destruyo por medio y con las almas espirituales que Dios me ha dado, porque dice que no son poderosas en mí, son poderosas en Dios. Y para Dios nada va a ser imposible. No hay nada que el enemigo pueda levantar contra Dios ni contra su propósito. Amén. Y esas son las almas que Dios nos ha dado. Amén. Poderosas en Dios, que se levanta y contra todo lo que se levanta. Escuche bien. Imagínate el hermano ahí, el que llega ahí. Y Dios me ha dado alma para que todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios, de que Dios le sea revelado esa vida que llegó, que Pedro invitó, que Betsy invitó, que tú invitaste, que llegó nueva a la iglesia, que todo ese conocimiento de Dios le sea revelado. Hay potestades y hay principados que no quieren. Y Dios me ha dado a mí almas espirituales para lo que yo hago en la iglesia, contribuir para la destrucción de eso. No solamente está en las manos del predicador, está también en las manos de los salmistas y de los que adoramos. Amén. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. El libro de Efesios también nos habla como soldados de la armadura, de que tenemos una armadura, amén, del Espíritu, una armadura de guerra, amén, que yo la tengo que utilizar. Porque yo estoy sirviendo y estoy ministrando. Amén. Así que todo eso es importante porque eso es lo que demanda de nosotros. Amén. No podemos ir a una batalla sin nuestras armas de batalla. Amén. Tenemos que poseer una armadura que Dios nos da. Ahora, ¿cómo yo logro utilizar esa armadura? ¿O cómo yo me empodero de esa armadura que Dios me da? Eso les toca a ustedes. Ponerse esa armadura le toca a cada uno de ustedes. Dios no te la va a poner. Dios te la da y está a tu disposición. Tú te la pones si quieres. Un soldado en la milicia de los hombres acá, el ejército de los Estados Unidos le puede dar un rifle. Si ese soldado es negligente, lo puede dejar olvidado e irse para la guerra sin el rifle. No es culpa del ejército. ¿Es culpa de quién? Del soldado. Ellos te dieron los recursos, tú no los utilizaste. O sea, somos llamados a utilizar los recursos que Dios nos da. Dios nos da armas de guerra espirituales y Dios nos da armadura. Nosotros nos la tenemos que poner, nosotros la tenemos que procurar. ¿Y cómo procuramos eso? En relación con Dios, en comunión íntima con Dios.
Y eso no se hace solamente el domingo cuando vengo a la iglesia, o el jueves cuando vengo al culto. Eso lo hago en mi tiempo y en mi espacio personal. Eso lo haces cuando arranques ahora, que comiences la escuela y vayas camino en tu carro para Ponce. Tú puedes ir en el camino poniéndote la armadura que Dios te da. Hablando con Dios. Diciéndole a Dios, revísteme de tu armadura, Señor. Pon en mí lo que yo necesito para que donde yo llegue, yo sea el hombre de Dios, yo sea el joven de Dios, yo tenga la armadura, yo tenga lo que yo necesito para mantenerme fiel, firme, amén, y tener todo lo que yo necesito para detener todo dardo y toda acechanza del diablo que viene contra mí. Y yo tenga mis armas de batalla para enfrentar al enemigo. ¿Cuáles son tus armas? ¿Cuál es la espada? La Biblia. Entonces, tenemos que leer Biblia, tenemos que conocer Biblia, tenemos que saber lo que la Biblia nos da, porque eso fue el ejemplo que nos dio el maestro. Cuando estuvo en el monte, ¿qué hizo? Y Satanás se presentó delante de él. ¿Con qué enfrentó el maestro a Satanás? Con escrito está. En la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nadie quiere decir nada? El líder no quiere decir nada. Entonces, dicho esto, no cualquiera, que esto fue algo de lo que toqué ahorita, no cualquiera puede ser salmista. No cualquiera puede pertenecer al ministerio de adoración de una iglesia. Hay cosas que hay que considerar cuando vamos yo como pastor, a permitir que alguien pertenezca a un ministerio. Ustedes pueden ver que en un momento, momentáneamente o algo, yo también dirigido por Dios y por el Espíritu de Dios lo he hecho con el deseo de lograr que alguien se identifique con lo que es adorar a Dios y darse cuenta de cómo lo hice con Coco, lo hice con Orlando, que ya partió con el Señor. Yo no sé si Raquel se acuerda o yo ni se acuerda, que era ninguno de ustedes conocían a Zulma tampoco, el hermano de Zulma, que tocaba conga, tremendo conguero, y llegaba a nuestra iglesia, tenía sed de Dios, quería conocer a Dios, y era fiel un domingo, pero todavía tenía sus problemas y sus ataduras, pero era un excelente músico. Y yo, para que él conociera lo que era tocar para Dios, varias veces le di la oportunidad de tocar a la conga. Date cuenta que tu talento, lo que tú tienes, también se lo puedes dar a Dios. Y le pedí a Dios y al Espíritu Santo que mientras lo estuviera haciendo, yo pregara con ellos y se dieran cuenta, lo mismo que hice con mi amigo, con Coco, y con las demás personas, porque quizás han llegado aquí en algún momento, pero todo es dirigido por Dios, pero eso no quiere decir que se van a quedar ahí fijos, porque hay un momento en que yo les tengo que decir, ok, como tuve que hacer con Coco, ahora ahí te tienes que sentar, porque hay esto y esto y esto y esto, y con eso tú tienes que bregar. Tienes que bregar con eso, porque tú no te puedes parar ahí a ser un ministro de adoración y de alabanza y estar viviendo una vida afuera que a Dios no le agrada. Todavía hay cosas en tu vida, hay ataduras, hay cadenas que todavía te están atando, de las cuales tú tienes que ser libre. Busca liberación primero, busca sanidad, busca entrar en relación con Dios para que entonces puedas entrar al ministerio. No todo el mundo puede ser un salmista, no todo el mundo tiene la actitud, no todo el mundo tiene el comportamiento ni el carácter, como el ejemplo que utilicé hace un rato de un joven que vino a esta iglesia un tiempo, que era un ministro, cantaba, tocaba excelente, pero cuando yo le di participación vi un montón de cosas en él que yo como pastor no las iba a permitir, porque entendía que estaban fuera de orden, completamente fuera de orden. Y cuando lo corregí, me lo confirmó su actitud, porque la altivez y la soberbia se empodera de los que no están en el orden de Dios. Amén. El que no está en el orden de Dios es altivo y es soberbio. Y la Biblia dice que después de la altivez y de la soberbia viene que la caída, viene el tropiezo. Amén. Porque cuando alguien está en la presencia de Dios y está trabajando para Dios y está conectado con Dios y es corregido respecto a algo, asume una actitud de humildad.
Y si tiene que corregir algo, lo reconoce y se humilla y corrige. Manuel. Mira, tiene el magneto puesto, yo ni habla, Manuel. Se humilla y se corrige. No actúa en soberbia, no actúa en altivez. Porque eso no es de Dios. Ni agradamos a Dios cuando lo hacemos. Así que no todo el mundo puede ser un salmista. Para ser un salmista y un ministerio y pertenecer a un ministerio de adoración, mi vida tiene que estar en orden conmigo. Y esto lo digo también porque hay vidas que ahí está el martillo, ahí yo he escuchado y lo he visto. Gente participando de ministerios de la adoración en las iglesias cuando sus vidas no están en orden. No sé si ustedes han visto, han escuchado, han sabido. Su vida no está en orden delante de Dios. Viven fuera del matrimonio. Pero las iglesias y los pastores, porque yo lo que quiero tener en mi iglesia es tremendo ministerio, chacho, y me dicen que ese muchacho toca. Es un duro en la batería, es un duro cantando, es un duro en la guitarra. Chacho, sí, que toque, olvídate. Que toque, olvídate que Dios va a bregar con él. Hay que tener relación con Dios porque lo que se hace ahí es santo. Es santo. Estamos adorando al santo. Así que todo lo que tú haces ahí es santo porque es para el Dios santo. Entonces, aquí en la iglesia yo tengo personas que cantan bien. Vamos a decir que canten bien, ¿verdad? Que no lo he visto por completo, pero pienso, o que gustan cantar y desean pertenecer al ministerio de canto de la iglesia. No te preocupes, pero saben que no pueden porque todavía hay cosas que tienen que corregir. Y tienen una actitud humilde. No dicen, pues yo me voy de aquí. Uy, yo canto bien y no me ponen a cantar. Adiós, ¿qué les pasa a ustedes? Yo toco bien y no me ponen a tocar. Bueno, primero que nada, en las iglesias hay pastores y hay líderes y hay un orden. Y todo se tiene que hacer en el orden de Dios. Y como dijo Steven el domingo pasado, puso un ejemplo ahí de casualidad, ¿por qué a mí no me ponen a esto y a este sí, el líder de caballero y este no? Pues porque en la iglesia hay pastores y el pastor, Dios le dijo, Dios le muestra que él está preparado, el que él tiene lo que necesita, pero todavía tú no. Pero tú en tu concepto personal eres mejor bajista que el otro. Yo soy mejor baterista. Yo toco mejor el piano. Cuando yo llegué a la iglesia, a Cagua, que yo salí del centro de rehabilitación, yo no quería tocar batería. No estaba ni en mi mente. ¿Saben que yo quería hacer sonido? Yo quería hacer sonido porque yo había estudiado sonido en la Universidad Interamericana. Y yo decía que yo podía hacer eso. Y eso es lo que me gustaba y lo que me apasionaba. Yo nunca estuve en el Ministerio de Sonido de Genacer. Nunca. Pero estuve en el de la batería. Sin coger clase de batería, sin saber tocar batería. Pero un día pusieron una batería vieja allá en el centro de rehabilitación y yo me trepé en ella y le di todo del cantazo porque pues cuando joven veía que tocaba batería en mi iglesia y entonces allá le fue uno con el chisme al pastor. Mira, pastor, ese muchacho toca la batería. Y yo no tocaba nada. Quizás para la idea de ellos tocaba la batería, pero entonces como en la iglesia no había baterista, no había, y había una batería. Y en la iglesia de nosotros al principio del año ni lo que había era un guirero, que era Ismael West, y una pandereta que la tocaba Eliú y Rosita, y con eso era que se hacía había una batería. El pastor tocaba saxofón, pero no estaba tocando por ese tiempo. Pero como acá le fue con el chisme al pastor, el otro domingo me dijo, épate ahí. Épate ahí. Y desde ese día hasta que me fui de allí, y hasta los otros días que Adrián se trepó en la batería, yo estuve tocando batería. Quizás no era un batero, porque una vez me intenté coger clase y me aburrí, porque me querían llevar a los libros y dije, no, fíjate de eso. Lo mío es darme lo práctico, si no me voy. Y me fui de las clases. Y yo toco como que toco y aprendo los ritmos que aprenda y con eso me voy. Pero ahí Dios me puso hasta los otros días. Amén. Entonces,
nosotros tenemos que entender que todo lo que estamos haciendo es porque Dios nos ha puesto ahí. Amén. No tocamos, no cantamos para agradar al hombre, ni para impresionar al hombre. Usted no está ahí para impresionar a nadie, ni para que la gente vea que bien tú tocas, que bien tú lo haces, tú eres el mejor, ni te sientas pompeado cuando te lo digan. Reprende al diablo. Si alguien te dice, acá rato yo digo, Carlitos, ya te estás tocando bien. Carlitos dice, Adrián, estás tocando bien, estás tocando mejor que yo, Adrián. Gloria a Dios. No te soberbezcas ni te llenes de soberbia. Mantengámonos siempre low base, humildes y agradecidos por lo que Dios hace y lo que está haciendo en mi talento y en lo que Él me ha dado, porque toda la gloria, la honra es de Él, no es mía, y es para Él. Amén. Así que damos gloria a Dios por eso. Yo ahorita voy a hacer que ustedes hablen, no quieren hablar, pero mantengan. Amén. Entonces cantamos, adoramos y lo hacemos lo hacemos para Dios y lo hacemos para su reino. Entonces, como eso es lo que hacemos, hay unas condiciones que aplican. Como dije ahorita, ya yo me había adelantado. Hay una actitud, hay unas acciones y hay un estilo de vida que corresponde a uno que canta para Dios, a uno que ministra para Dios, a uno que adora en el piano. Hay una conducta y un estilo de vida que corresponde a ese. Que lo que hace, lo hace para Dios. Voy a decir esto, y no soy legalista. Aún hay una forma de vestir para el que adora a Dios. También lo digo porque yo a veces veo los medios y veo gente cantando y tocando y yo digo, pero ven acá, es verdad que somos jóvenes, pero no estamos en un concierto del mundo. Los otros días vi una profeta y yo dije que tú eres profeta, en mi iglesia no vas a profetizar. Yo quiero que usted conozca mi carácter como pastor, porque hay un orden de Dios. Y cuando tú conoces a Dios y conoces a Dios en el Espíritu de Dios te da testimonio de cómo viste un hombre de Dios, cómo adora a una mujer. Y no soy legalista, no quiero decir que te tienen que poner corbata ahí para tocar, que no te puedes poner una gorrita, que no te puedes... No estoy diciendo eso. ¿Sabes qué? Yo siempre uso un ejemplo que me lo enseñó mi pastor, y es que cuando tú vas al Calvario, ¿dónde estaban los dos ladrones? En los dos extremos. En los extremos. Había uno en el extremo izquierda y había uno en el extremo de la derecha. Todos los extremos son malos. Son malos. No nos podemos ir al extremo del legalismo, de hombres, de imposiciones de hombres, de cosas que Dios no las ve. Pero tampoco no nos podemos olvidar que este es el altar santo de Dios. Amén. Que allá donde ustedes están también es un altar santo de Dios. Y que lo que ustedes hacen desde ahí, lo hacen para Dios. Amén. Quizás cuando voy a tocar a la plaza, pues puedo ser un poco más casual o un poco más... Pero como quiera, eres un ministro de Dios en la plaza Calle. ¿Ves? Y todos ustedes visten bien, no estoy diciendo nada malo. ¿Sí? Así que, pero yo he visto cosas en las redes que yo digo, ¿cómo lo permite? ¿Cómo la pastora permite que esos jóvenes vayan así vestidos y toquen? Si se le ve la mitad del muslo, si se le ve toda la pierna, tiene una pierna por fuera y una tapa con ropa. O sea, no me hace sentido. Amén. Ese tipo de vestimenta para la gente que están adorando al Dios vivo. Y la vestimenta es solamente un entre paréntesis que estoy hablando. No es que no se enfoquen en que el pastor ahora no está corrigiendo por la vestimenta, que Carlito no puede tener un gavete suelto. No es nada de eso. No es nada de eso. No se preocupen. Ustedes lo están haciendo bien. Yo quiero crear en ustedes un carácter de lo que hacen. Y un concepto de que lo que hacemos lo hacemos para Dios. Y cuando hacemos las cosas para Dios, las tenemos que hacer de una manera en particular. Porque estoy representando ahí a Dios, su santidad, su gloria, su presencia. Está en este lugar. Y mi vida completa da testimonio de eso. Amén. Gloria a Dios. Así que hay un estilo de vida, hay un carácter, y quería citar unos ejemplos que ya los cité ahorita, así que ya me adelanté ahí, podemos seguir por ahí para adelante. Como dije ahorita, usted puede tener un excelente voz, usted puede ser excelente músico, pero no tiene el carácter, no tiene la relación con Dios, no tiene la comunión con Dios,
para pararte ahí y tocar. Aunque cantes lindo, aunque cantes mejor que yo, aunque toques mejor que yo, sorry, no tienes lo que hace falta. Y aquí no estamos para complacerte a ti o que tú te sientas bien, porque eso es una de las cosas, una de las prácticas que hacen esas iglesias, que por lo general son megas iglesias, que tienen megas ministerios. Hay iglesias de esas que usted los ve y tienen 5 guitarristas, 3 bajistas. De esos 3, uno tiene relación con Dios. De todos esos, uno vive o trata de vivir una vida de comunión con Dios. Los demás son gente que llegaron a la iglesia y tocan. Como ven, cuando los ponen ahí se quedan. Y gloria a Dios, Dios quiere que de alguna manera Dios los toque. Pero yo entiendo que yo tengo que ser celoso de los que tocan y ministran en la casa de Dios y lo hacen para Dios. Amén. Puedo tener ahí 5 guitarras y puede llegar uno o 2 o 3 que toquen tremendas guitarras y yo tengo las guitarras vacías. ¿Y qué yo voy a hacer? Toca, bueno, tengo las guitarras vacías, muchachos, y 5 guitarras, tú tocas bien, olvídate, vente a tocar. Si yo veo que esa persona comienza a buscar a Dios en espíritu y en verdad, comienza a ver un cambio en su vida, comienza a ser fiel a la casa de Dios, al templo, a las prédicas, a los mensajes, y que yo veo que comienza a caminar con Dios, yo digo, pues tú puedes tocar, porque veo una actitud en ti de querer entrar por la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que quiere venir por de mí tiene que entrar por la puerta. No podemos ser salteadores que entran por las ventanas, como dice la palabra. Tenemos que entrar por la puerta y la puerta es Cristo. No es de otra manera. Amén. Así que el que quiere ser parte de un ministerio de adoración de una iglesia, lo primero que tiene que hacer es entrar en relación con Dios. Entrar por la puerta que es Cristo. Comenzar a vivir una vida de comunión con Dios, entregar su corazón a Jesucristo, ser lavado por la sangre, para que el Espíritu de Dios lo haga un hombre nuevo, una mujer nueva, y pueda comenzar a ser, ahora con la vestidura que Dios le da, un ministro para Dios. De otra manera, no, porque no estamos buscando eso. Yo vi una vez en un periódico de Cagua, ¿cómo se llama eso? Un artículo donde decía, se buscan músicos para tocar en iglesia en horario de tal hora a tal hora. ¿Cómo es eso? Tremendo. ¿Tú tocas guitarra? Sí, yo toco ahí en el Cabo Rojeño, y he tocado con fulano, y he tocado con... pues mira, necesito que vengan a tocar los domingos a tal hora. ¿Cómo va a hacer eso? Por dinero, en una iglesia. Gente que no tiene relación con Dios, que no tiene comunión con Dios. Dios no necesita eso. Dios no necesita eso. Dios se agrada mejor de que la congregación le cante a Dios a capela, a que tú pongas ahí unos músicos que cuando salen de ahí se van a pecar. Van a coger los chavos de la casa de Dios para irse después a pecar. Pero yo les traigo este ejemplo para que ustedes sepan a qué grado de irresponsabilidad ministerial hay iglesias hoy en día. A ese grado. De coger a cualquiera o de hasta contratar a alguien por tal de llenar un espacio. Y decir por ahí, chacho, mi iglesia tiene el mejor ministerio de música. Somos los más duros. Amén, gloria a Dios. Tiene que haber una actitud de relación con Dios y de vivir una vida de orden con Dios. Amén. Una vida de oración. A eso es el llamado de ustedes. Una vida de comunicación con Dios. Y ustedes tienen que tener una identidad que se las da Dios. Una de las cosas que yo quería tocar con ustedes es eso. Busquemos nuestra identidad como ministerio de adoración. No la busquen en las redes. No la busquen en el ministerio tal, en aquel otro. No voy a mencionar el nombre porque no quiero, ¿verdad?, que usted piense que estoy hablando de nadie. El ministerio tal, y yo quiero que nosotros seamos como aquellos, nosotros seamos como aquel otro. No, busque su identidad en Dios. El Espíritu de Dios les va a dar identidad como ministerio. Y cuando logramos buscar y le pedimos a Dios como grupo, como ministerio, Dios danos esa identidad que tú nos quieres dar. ¿De dónde va a venir tu identidad? Del Espíritu de Dios. Esa identidad va a ser efectiva. Va a ser efectiva. Y los va a poner a ustedes aparte.
que ustedes vayan a ministrar a algún lugar, si algún día los invitan a algún lugar, o ustedes ministran en algún lugar que van, o ministran aquí, las vidas lleguen. Esa administración de ustedes va a alcanzar las vidas. Quizás antes del mensaje ya hay personas que van a estar quebrantadas, porque hoy en el ministerio de adoración el Espíritu Santo comienza a orar. En la vida esa debe ser nuestra meta, que cuando cantemos y toquemos ahí, desde que comencemos, ya Dios esté bregando con las vidas. Y este recibió un día alguien nos diga, no, muchachos, si a mí Dios me habló desde que empezaron a cantar, qué tremendo, el día que venga alguien aquí de ese tiempo, cuando empezaron a adorar, ese cántico, esa adoración, el Espíritu de Dios se empoderó de mí, me quebrantó, y quizás alguien en medio de los cánticos de la adoración, que todavía no ha empezado el mensaje, pasa al frente ahí al altar y se quebranta, el Espíritu de Dios está haciendo eso. Qué tremendo sería que eso pase, que cuando estemos tocando gente pase al frente, y sean quebrantados por Dios, y sean dirigidos sean redarguidos, arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios, ya estamos terminando, no se preocupe. No han hablado, pero van a hablar. Entonces, por último, y tomando por principio lo que dice el Salmo 33, busque conmigo el Salmo 33 ahora. Aleluya. Yo voy a decir algo y lo voy a decir para mí también, para la próxima, traer Biblia. El celular no es una Biblia. Amén, amén. Y lo digo por mí, no lo digo Amén, por amén, nadie. amén. Salmo 33 del 1 al 4. El que lo tenga primero, búsquelo. Léalo. Dice, alegraos, oh justos, en Jehová. Duro, Yuri. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Busca el dice Pedro. Lo he anotado ahí, pero quiero que tú entiendas lo que quiero. Fíjate cómo dice la Escritura: alegraos, oh justos, justos de Jehová, que le pertenecen a Dios, que son de Dios. Mira cómo sigue diciendo: ¿en quiénes es hermosa la alabanza? En los íntegros. En los íntegros. El que es íntegro a Dios, el que es íntegro a la palabra de Dios, el que es íntegro al propósito y al plan de Dios y a lo que hace. En mi corazón hay integridad a Dios, en mi corazón hay fidelidad a Dios. En mi corazón, para ser íntegro, tiene que haber compromiso. Amén. Si tú no tienes compromiso, en ti no puede haber integridad. Amén. En los íntegros, dice, es hermosa la alabanza. Porque hay alabanza que a Dios no le es hermosa porque no hay integridad en el corazón. Es de boca para afuera, como dije ahorita. Están cantando las canciones que le dieron, pero eso no lo creen, eso no lo viven, eso no lo sienten. Como no lo viven, no lo creen, no lo sienten. No hay integridad en lo que cantan ni en lo que hacen para Dios. Yo lo vivo, lo creo, lo siento. Entonces hay integridad. Y en eso dice hermosa la alabanza. Ahora mira cómo dice: aclamad a Jehová con arpa, con todos los instrumentos. Ahora aquí incluye los arpas, los instrumentos. Con arpa, cantarle con salterio, con decacordio, cántico, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien. Amén. Tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová. Amén. Ahora, la Biblia dice que si vamos a tocar y vamos a cantar y vamos a adorar a Dios con nuestro talento, lo hagamos de cualquier manera. Pedro por lo menos expresó con la cara: no dice eso. No dice eso. No dice que lo hagamos de cualquier manera. Dice hacerlo bien. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué usted cree que dice eso? Hazlo bien. Amén. ¿Y por qué? Porque ¿para quién lo estás haciendo? Para Dios. Lo estás haciendo para Dios, hermano. Si tú lo haces para Dios, tú vas a decir: no, espérate. Vamos a darle esto de nuevo. Vamos a darle esto de nuevo. Esto hay que hacerlo bien.
Amén. Ahora, bien, lo puse aquí todo. Entra en discusión en esto. ¿Cómo lo hacemos bien? ¿Qué ustedes necesitan? Y una de las razones para las que yo los traje aquí hoy, de entre todo lo que quise aprovechar y hablar, pero una de las razones principales, que ha sido siempre una preocupación mía, es que ustedes necesitan, para seguir haciendo lo que hacen, bien y mejor cada día. Ustedes saben que yo siempre he tenido la disposición de buscar y hacer cosas, de traerles algo, a Carlito le traes unas cosas ahí, Carlito, mira, con esto tú puedes practicar, y con esto aquello, con a Adrián, cosas para que llévate la batería, hagan lo que ustedes tengan, lo que ustedes necesitan. Hace falta micrófonos nuevos, ya hay micrófonos nuevos, hay que mejorar esto, pastor. Yo quiero que ustedes me den ese insumo. ¿Y qué más ustedes creen que hay que hacer o que ustedes pueden hacer para hacer lo que hacen, hacerlo mejor? ¿Dónde está mi celular? Ah. Juni, dame el stop para la grabación ahí, que tú no lo vas a tener ahí. ¿Tú tienes ahí la página de la iglesia? ¿Tú puedes entrar? Sí. Ah, pues entra a la página de la iglesia y conéctate al Logitech, al Bluetooth de aquí. Busca, escanea tu Bluetooth y pon Logitech. Hay una de las cosas que ustedes pueden hacer, aparte de entre todas las demás, que yo quiero que ustedes hablen, no se van de aquí hasta que hablen. Algo tienen que decirme. ¿Alguna necesidad ustedes tienen? ¿Alguna opinión ustedes tienen? ¿Alguna preocupación en algo que ustedes han pensado? Y eso que ustedes han pensado, eso que ustedes han hablado, eso que ustedes quizás han hablado con papi o con mami, o ustedes han hablado, o tú has hablado con Adrianí, o tú le has comentado a Carlito, chacho, el pastor tiene eso siempre ahí un revolú o algo, ¿sabes? Lo que sea. Y que ellos hablen hoy, porque yo quiero ayudarles y que ustedes me ayuden a mí, que entendamos qué cosas que nosotros tenemos que hacer para lograr que las cosas se oigan bien. Súbeme ahí, Luis, el Bluetooth. Sube nomás. Ese fue el día que estaba, ¿ves? Es una de las cosas que hay que corregir. Vivir bajo el amparo es la protección. Ustedes hacen eso. La protección que Han hecho ese me ejercicio. todo, que me libra de todo. Ustedes nunca han ido al punto y lo han escuchado. Lo que va a ocurrir en tu vida. Tú sí. Nada te va a hacer daño, nada te dañará. Porque cuando Jehová está en control de ti, nada te dañará. No importa las palabras. Bueno, yo lo ¿Cómo es, Carlito? Que sí lo he hecho, no aquí, pero sí lo he hecho en otros tipos de... Palabras que te digan, Para ver no importa de que te acuse, Exactamente. Exactamente. Siempre ustedes oigan el culto. Si no quieren oír la palabra, porque no, pastor, yo no voy a empezar de nuevo. Ahí van los escroneros hasta donde está la adoración y la alabanza. Y traten de hacer algo. Traten de... Para que ahora la pastora está hablando, y cuando la pastora habla, muchachos. Traten de... Trata de oírte. Trata de identificar los instrumentos y de separarlos de los demás. El otro día yo me puse ahí y yo buscaba el bajo sol. Yo podía escuchar el bajo sol. Puedo escuchar la batería solo porque me enfoco en lo que mi batería está haciendo. Me enfoco en lo que el piano, cómo me estoy escuchando. Escucho si estamos acoplados, si nos oímos bien. Busco un momento donde la pastora se calla
y donde los demás se callan y nos oímos el grupo nada más. Y digo, mira, nos oímos bien. Voy muy rápido. Ay, el bajo se ve muy duro, la guitarra está muy duro, aquello está muy duro. Ya eso es cuestión del sonido allá. Yo cuando he estado ahí he tratado de controlar o de subirle alguno para que se escuche, porque cuando estamos ahí en el sonido, yo me pongo audífonos, por eso usted me ve muchas veces en la iglesia con los Bluetooth. Los Bluetooth los tengo casi siempre cuando estoy ahí en el sonido, porque yo me conecto a la transmisión y yo oigo cómo se está oyendo la transmisión. Estos son los puntos que tengo que tocar con los del sonido. Y yo oigo, no cómo se está oyendo aquí, oigo cómo me están escuchando allá. Y oigo que la voz de Juni está muy duro. O que Lidia está muy dura. ¿Entiendes? Pues Lidia sigue, pastor, sube el micrófono. O Juni no se me oigo. O que el bajo está muy duro. O que la batería El está muy domingo duro. yo no me escuchaba, yo Sí, porque eso es una cosa que no ustedes me no se escuchaba, que yo escuchan. no me escuchaba. Esas son de las cosas que ustedes me tienen que decir para yo trabajar con ella. Porque ya es cuestión del monitor que está en el spot donde ustedes están. Yo quiero comprar un equipo de audífonos para que ustedes tengan el monitor. Cada uno puedan tener un monitor y utilicemos las bases que ustedes quieren utilizar. Quizás la guitarra o el bajo o la voz. Y cada uno lo tenga, ¿verdad? Como se supone que tenga Adrián allá, que con sus audífonos, él puede, se supone que oiga Lidia y Bello, oiga la guitarra, ¿entiendes? Y eso le sirve a él de base para tocar, porque quizás cuando estamos tocando allí, como que no oímos bien la guitarra, o no oímos bien a Lidia, y como que, o a Carlito tocando, o todo, porque es bueno que nos escuchemos, pero es bueno que ustedes hagan este ejercicio también. Ustedes de vez en cuando entre al culto y escuche los cultos, escuche uno, escuche el otro, y diga, wow, qué tremendo, hoy sonamos brutal. Podemos tirar un disco con eso. Que bien corteo y la batería, que bien toqué el piano, que bien toqué el bajo. Lo dibujé bien bonito, a Carlito le gusta dibujar mucho el bajo, lo hace muy bien. Que bien canté. Entramos en el tono, no entramos en el tono, porque todo eso, mira, es lo que está escuchando la gente allá de nosotros. Amén. Y aunque Dios nos escucha en el Espíritu, porque Dios es Espíritu, y Dios cuando nos escucha, nos ve lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Esto no se trata de que, ay, qué lindo suena ella, qué lindo suena él, que bien canta, es el mejor cantante o no. Es cuestión de que lo hagamos en amor y lo hagamos bien, como nos dice el Salmo. Cantar y adorar a Dios y hacerlo bien. Que tenemos el empeño de hacerlo bien. ¿Qué necesito para hacerlo bien? Díganme ustedes. ¿Qué han observado? Quizás algo de lo que ya yo mencioné. No, mira, ella habla tú. El Carlito dice, tírate. Aprovecha. Mira que la Dilo, voz se escucha, porque yo no... Por ejemplo, cuando empieza la batería, yo no escucho las voces de nada, yo no escucho ni piano ni nada. Yo sé que si se puede conseguir la cosa esa que se presenta, el cristal algo que pues yo, sí, la cortina que ahí la yo no batería. escucho, cuando empieza la batería yo no escucho ni piano ni bajo. No se escucha un ¿Para bajo. qué es ese cristal de la batería? Eso tiene varios Para que se quede propósitos. el sonido atrás y no salga para acá. Para que los sonidos de la batería pues se queden atrás y no se metan por los micrófonos de los demás y eso. Ok. También para que, por ejemplo, los sonidos de afuera, por ejemplo, el bajo y la bocina del bajo, no le creen una reverberancia al snare y haga que el snare suene también fuera de tiempo. Eso suele pasar, porque, y es porque el bajo suena y todo eso. Eso bloquea el sonido que sale y lo mantiene dentro de los micrófonos de la batería y mantiene que los sonidos de afuera no se metan también por los micrófonos de la batería. Tiene varios propósitos. A mí no me gusta mucho porque me siento enjaulado. ¿Entiendes? Me siento como que me separa, pero si hace falta lo compramos. ¿Tú crees que te hace falta? ¿A ti no te molesta nada? No, pero es que quiero escuchar también la versión del baterista. El único problema que yo tengo con no es con la batería como tal, es más bien con los audífonos. Sí. Que no fue muy bien el sonido de las voces ni de la guitarra y tengo que entonces, de alguna forma... No, ya me di cuenta que hay un problema con uno de los splitters que tiene
Acuérdate que a la consolita que tú tienes de tu audífono conectado, pues eso es un splitter que viene, que lleva una línea a la consola y una línea a la araña, que lo trae acá a la consola. Y esa me di cuenta que ese es el ruido que hizo ayer, es que parece que la línea está abierta y hace ese ruido de ground. Yo la tengo que comprar nueva para traerla y cambiársela, porque esa consolita es nueva, ¿entiendes? Yo entiendo que los audífonos no están buenos, así que eso son cosas que las corregimos, para que ahí tú oigas el micrófono del lead singer o del que está cantando y oigas la guitarra, o tú puedes decir, no, pastor, mejor ponme el piano, o podemos poner, cuando yo compré el equipo de los monitores, podemos añadir para que ustedes, pues, buscamos 2 o 3 equipos, 2 o 3 bases que ustedes puedan tener. Y usted, pues, ¿cómo, cuando ustedes lo hacen allá en el ministerio, con qué ustedes escuchan? Normalmente son todos. ¿Ah? Sí, normalmente son todos, pero nosotros los músicos tenemos... Suben el que ustedes quieran. No, tenemos un canal aparte, hay 2 canales, Ok. de músico y de cantante. Ok. Los músicos se escuchan más los instrumentos y Ajá. los cantantes se escuchan más su Ok. voz. Pues según ustedes lo necesiten, así lo hacemos. ¿Sí? Pero mientras, pues, tienen que bregar con lo que tenemos. ¿Sí? Por eso yo tan pronto puedo los compro. ¿Sí? Pero sí, identifiqué que hay una línea ahí en un splitter dañado que hay que cambiarlo para que no haga ese ruido y que tú, por lo menos tú, porque los demás, tengo que verificar que ese monitor esté tirando. Ese monitor no le está tirando audio. Es que eso, cuando se cambian, se desconectan cosas, se abren líneas, entonces dejan de hacer lo que se supone que estuvieran haciendo, que es llevando el sonido ahí. Eso tengo que trabajar con eso. Ahora, eso ustedes me lo deben dejar a mí. Eso ustedes deben de tener la carga y la preocupación también. Ustedes deben decir, pastor, vamos a bregar con esto. Pastor, podemos sacar un día y bregar con esto. Pastor, cuando usted puede venir a la iglesia, yo puedo sacar un día, yo puedo venir. ¿Ves? Esa no puede ser carga solamente mía. Sí, hay un ministerio del sonido, pues está bien, tratamos. Pero yo lo que quiero decir con esto es que ustedes pueden tener también esa carga, por lo menos de decírmelo. Mira, pastor, esto no se está oyendo aquí. ¿Qué será? No estoy oyendo el piano, no estoy oyendo a Lidia. Raquel me puede decir, pastor, yo no me oigo. Yo quiero venir y me quiero ir. Ahí, pastor, ahora me oigo. Como Lidia, ve que empieza, pastor, arréglame el micrófono. ¿Ves? Y hay esa preocupación de que yo me estoy oyendo bien y que los que están trabajando en el sonido nos estén ayudando a nosotros a oírnos bien. ¿No ves? Pero, digo, Tengo una pregunta como espectador solamente. ¿Ustedes consideran suficiente el tiempo que practican? esa es una pregunta importante. Que si entienden suficiente el tiempo que tienen para practicar. Sí, porque las canciones son como que tan No es por, digo yo, no es por la canción, sino por la armonía. Ah, bueno. Muy bien. Ah, En la música hay algo, y voy a enseñárselo un poquito, yo soy un poquito más viejo que ustedes. Tanto en todos los géneros, ya sea música de salsa, porque este es un término que se usaba mucho en la salsa, o ya sea en el rock, ya sea en el pop, ya sea. Hay algo que cuando se habla de música se llama afinque. ¿Ustedes han escuchado ese término? Sí. Afinque. El afinque es cuando en lo que se llamaba el género del rock, las bandas se reunían para hacer lo que se llama un llameo. ¿Saben lo que es el llameo? Es que se ponían cada cual a tocar su instrumento. Y a tocar quizás una de las piezas de la canción, sin el cantante ni nada, para oír cómo se estaba escuchando, cómo estaban en el tiempo, en la entrada y en la salida y el ¡pam! En el terminal. Y para eso eran los llameos, para practicar eso y que nos oigamos bien y que estemos afincados. Afincados es que estamos ran, can, pacatán, y acabamos bien. Hay un afinque, hay un acorde, hay un acuerdo en el tiempo y en el ritmo, ¿ves? En las notas. Uno está dando una nota y Carlitos otra, ¿entiendes? Porque eso nos damos cuenta como ahí, como dice Pedro, en la práctica. Muchas veces pasa que estamos dando una nota y Lidia está cantando otra nota, o Raquel está cantando otra nota, ¿y dónde la trajeron? Dígame de dónde la trajeron. ¿Dónde venían antes de estar ahí?
del cuartito. Y quizás allí, Se escuchaba bien. dale, que estamos tarde, dale, que el pastor ya mismo va a empezar. Porque no tienen el tiempo suficiente, como dice Pedro. No lo dije yo, lo dijo Pedro, yo no traje ese punto, pero qué bueno que mira, lo trajo Pedro. Preocupado por eso. Todo ministerio de música, hermano, cuando usted busca los grandes ministerios de música, si van a buscar algún ejemplo de algún ministerio de esos que están en las redes que usted ve, pregúnteme si no tienen un día de ensayo o un día de práctica, donde sacan un tiempo para practicar, no solamente para tocar y cantar lo que ya saben, porque si usted no tiene ese tiempo, ¿cómo vas a montar algo nuevo? ¿Sabe lo que va a pasar? Siempre vamos a cantar lo mismo, siempre vamos a tocar lo mismo, porque no hay más nada, no hemos podido montar algo nuevo. Eso queda en las manos de ustedes, eso se pone ustedes de acuerdo. Y ustedes dicen, pues mira, vamos a sacar un día, un ratito más, una horita que vengamos y después comemos pizza o, tú sabes, vamos a hacer esto o vamos a darle más tiempo. O, pues mira, si no quieren sacar otro día, vamos a venir el domingo a las 7 de la mañana aquí antes que comience el culto. Digo, yo sé que eso para ustedes es difícil, porque ustedes vienen de Pedro, tranquilo. No, estoy dando un ejemplo, o sea, porque yo no es que pretendo que ustedes busquen otro día y vengan otro día o algo, pero lo que dice Pedro es una realidad. Y si quieren sonar bien, quieren sonar mejor, necesitan sacar tiempo. Amén. Para ensayar y hacerlo bien. Amén. Hasta ahí yo llego. Yo les digo eso. Y lo que ustedes necesiten, vuelvo y les digo, y les invito a que hagan mucho el ejercicio este. Oigan los cultos, oigan cómo me oí hoy, cómo me oí ayer. La pastora está muy duro, Raquel está muy duro, Lidia está muy duro, la guitarra estaba bien duro. Yo trato de controlar todo allí, porque acuérdense que hay un potenciómetro en la consola donde yo controlo cada micrófono de la batería, está allí. El snare, los hi-hat y todo. El domingo pasado yo le di más a tu hi-hat, para que tu hi-hat, yo estaba escuchando para que tu hi-hat se oyera más, y quizá hay momentos que el bombo hay que bajarlo, porque el bombo es algo que suena duro, ¿entiendes? Pero yo lo que quiero es que se oiga todo bien. El bajo, ahí siempre le tengo que dar heavy, para que se oiga bien, porque como lo que estaba usando son los micrófonos estos, esos micrófonos hay que darle mucha pepa para que se oigan bien acá, ¿entiendes? Y se oiga, porque el bajo le da una vida a la música tremenda, ¿entiendes? El piano, yo siempre lo tengo también todo el pote arriba, para que se escuche el piano. Pero entonces tengo que, los que estamos en el sonido, tenemos que crear un balance y tenemos que crear, una de las cosas que quiero hablar cuando nos hablamos los del sonido, es que tenemos que velar eso. Cuando el ministerio esté tocando, yo tengo que estar ahí, para eso yo estoy en la consola, para eso hay un sonidista. El sonidista tiene un audífono y dice, esto está muy alto, esto está muy bajito. Lo que yo estoy oyendo aquí es lo que ellos están oyendo, lo que yo estoy oyendo aquí es lo que está oyendo la gente afuera. Déjame controlar esto y déjame armonizarlo, que es lo mismo que hacer en los estudios de grabación. Javier no escucha, no nos escucha como nos escuchamos. No lo hace. Él no se da No, no es que cuenta. no se ha dado la tarea de Ajá. hacerlo. Él la escucha, pero él escucha esto. Lo que está aquí. Sí, Ajá. pero no es lo mismo escuchar acá. Exacto. Porque acá, cuando escucho acá, estoy Ajá. escuchando lo que sale de la consola más concentrado. Sí. Entonces, los estudios de grabación, cuando graban los instrumentos, se hace lo que se llama la mezcla. Y la mezcla es que se lleva cada instrumento al volumen que va y se une para entonces crear un disco. Que no esté la voz bien alto y la guitarra muy bajito, y tú sabes, sino que todo esté en acuerdo. Hay computadoras hoy en día que hacen eso automáticamente. Uno no tiene que hacer. Pero aquí hay que hacerlo, y el sonidista tiene que estar ahí pendiente a eso. Ok, huevo, haga eso, escúchense todos los domingos, escúchense. Hoy nos oímos bien, hoy nos oímos mal. Esto hay que mejorarlo, no se conformen, digan, no, espérate, déjame hablar con Yuri, déjame hablar con Raquel, déjame hablar con Carlito. Mira, yo noté esto, es que tenemos que arrancar bien y terminar bien, ¿sabes? Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Yo, el pastor, no va a decir más nada, yo se lo dejo a ustedes. Lo que ustedes hagan de ahora en adelante, pues, acuérdese, y yo siempre uso este ejemplo. David dijo, yo no le voy a dar a Dios nada que a mí no me cueste.
yo voy a dar a Dios tiene que ser sacrificado. Una alabanza en sacrificio. Eso nos toca a nosotros hacer, ese sacrificio. Amén. Amén. ¿Nadie más quiere algo que traer o que decir, alguna preocupación? Todo está bien, no necesitan algo fuera de lo que ya yo les he traído, les he provisto, aparte de lo que hablamos de los monitores, que vamos a bregar con eso. Tu bajo está bien, tu instrumento está bien. Yo tengo un sueño contigo. Y es que yo quiero, y una de las cosas que yo quiero es que en algún momento, no sé si ya has tanteado, jugar con eso, en algún momento comiences a tantear con los sonidos electrónicos, con lo que se llama los sonidos de sintetizadores, para añadirle a lo que estamos tocando en algunos momentos determinados, algunos efectos que nos ayuden en el comienzo, o en la salida, o en algo que en vez de piano me vaya en órgano y yo vaya a llenar. Todo eso, hay un montón de cosas. Hoy en día hay hasta unos programas que vienen que tú se lo pones en el celular, se lo añades a tu piano y ahí tú haces un montón de cosas que ayudan en algunos cánticos de adoración o algo, comenzar. Creen, sean creativos, háganlo para Dios. Yo quiero darle a Dios algo mejor de mí, ¿entiendes? Y quiero añadirle a Dios algo más, ¿entiendes? Quiero añadirle, Carlito, los otros días yo veo que Carlito llegó con un pedal que le daba unos efectos más al bajo. ¿Ves? Eso cuando tú tienes pasión por un instrumento, cuando tú tienes pasión por algo que tú haces para Dios, pues todo eso viene a tu mente y viene a tu corazón, porque eso te apasiona y te gusta y lo quieres hacer, y lo quieres experimentar y lo quieres implementar en lo que estás haciendo para Dios, porque va a llenar, va a ser algo mejor y yo le quiero dar lo mejor a Dios. Amén. ¿Terminamos o alguien más quiere decir algo? Bueno, un día llegó un sintetizer ahí para ponérselo en la base de ahí, el piano, para que de vez en cuando haga así, ¿sabes qué hace aquí? Gloria a Dios. Bueno, esto es de Juni. Vamos a estar de pie, vamos a ver entonces, para que ustedes puedan llegar allá a Sarina. Yo llegué acá, porque estamos pintando también el salón, pero yo mismo me tengo que ir porque tenemos que volver a subir ahorita. Pero espero que la reunión, túmbame ahí, Adrián, dar esto para la grabación, si es que no ha parado ya.